Y bueno chicos, pues hace tiempo que no subo vídeos, pero quizás hoy cambien las cosas porque ¿recordáis cuando hacía reviews? Bueno, pues hoy toca algo nuevo. Y no es este reloj, ni este. Porque hoy no trata de relojes. No. Así que quítame esta cosa de acá, que sean bonitas así. Y si no, ¿qué? Vamos a hablar sobre esto. A continuación, en Espacio Entertainment. Atentos. ¿Y qué pasa, colegas? Aquí Espacio Entertainment con un nuevo vídeo. Y esta vez no es otro chiptune, ni otro doblaje, ni parodia, ni esos memes. No. Esta vez toca algo único. Toca algo que lo hacía en un verano con relojes como el TB39 o el estúpido S9 Ultramax. Pero esta vez toca algo de verdad. Algo que no es solo un review, sino un unboxing. Entre comillas, porque esto ya lo había abierto. Pero bueno, ¿qué importa? Ya había hecho una serie, así que... Y adivinad de qué móvil estoy hablando. Sí. Adivinasteis. Es el Nokia 110. Ala. Este es. El legendario Nokia 110. Bueno, de HMD Global, mejor dicho. Este dispositivo móvil lo compré en 2025, en un noviembre. Si no me equivoco, creo que será el 11 o el 19. No me acuerdo bien. Después veremos. Os lo pongo en la descripción quizás. En fin. Este móvil que veis es un feature phone o un móvil de teclas, un móvil tonto o como se llame, como queréis que se llame. Ya que no tiene 3G ni 4G, no tiene Android, no tiene apps, ni esas cosas. No. Este es un móvil de teclas, sirve para llamadas, pero es maravilloso, porque es un milagro este de aquí. No es lo mismo que otros demás, ¿eh? En fin, empezamos. Empezamos con esta caja. Porque hay que comprobar la portada. Y es importante. Aunque no hay que juzgar la portada de un libro. Pues la portada es un reflejo de lo que podría ser el libro. Así que lo mismo vamos a hacer con esta caja. Empezamos. Aquí podemos ver el nombre del móvil. El Nokia 110 de Nokia. Eso sí, vamos a ver asteriscos. O sea, entre comillas. Y este es el diseño del móvil. Miradlo bien. Una cámara por aquí. El logo de Nokia.
la forma tan elegante y simple, porque es un móvil barato. Y la parte frontal, lo que es la interfaz. Y en muy HD, Un momento. Voy a hacer zoom. Tío. Muy HD esto, Con esto podemos saber que este móvil tiene dos ranuras para tarjeta SIM. Opciones como ver fotos, escuchar música, radio, cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tecla F9, ya sabes, la tecla de los mejores tiempos de la historia. No como cuando el iPhone, sabe, no como cuando Steve Jobs ha tenido que decir fuera teclas, fuera botones y... No, 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 no. Esto es legendario. Vamos por el lado. Es el nombre solamente. Lo mismo. Vamos por aquí. Ajá. Entonces, este es el móvil. Esto es lo que podemos notar aquí. El Nokia 110 TA 100 1441 DS. DS porque es Dual SIM. SKU, no sé qué es eso. Charcoal es el color del móvil. O sea, es carbón. NNA1. Bueno, quería decir MENA. O es Northeast. North Africa. O Middle East. Bueno. Ah, Made in China. Tío, había visto muchos móviles fabricados. Móviles de Nokia fabricados en Vietnam y en Hungría. Pero este es de China. ¿Cómo? Ah, y este es el logo de la República Popular de China, creo. Aquí podemos ver el signo de producto oficial del distribuidor. Distribuidor aceptado. ¿Cómo se llama esto? En español es... Bueno, distribuidor de acuerdo con en el Marruecos y no sé qué es esto de Cicautl. Y te da un año de garantía. Bueno, ese año de garantía ya pasó porque HMD Global ya no hace móviles para Nokia. Así que esto es una broma. Pero si quieres puedes llamar a este número y ya. Aquí vamos a ver un poco de maravillas. Aquí podemos ver cosas como el año de cuando se creó este móvil, el fabricante. Esto de aquí es la licencia es el licenciado exclusivo de la marca Nokia para móviles y tablets. Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation. O sea, típico. Este es el logo de la Unión Europea. No es de China, porque se parecen. Y este es el logo de no se puede tirar. Y otro es el reciclable. Aunque no se puede tirar el contenido, sí se puede reciclar. Pero tirarlo en la basura no siempre significa reciclar, Atentos, no es lo mismo. Por aquí no hay nada. Ah, vamos a ver por detrás. Así podemos hacer una revisión más interesante de lo que va a tener este móvil. Aquí está. Nokia 110. Viene en tres colores. Azul, rosa claro y carbón. Vamos a ver esto de aquí. Wireless FM Radio. Radio FM inalámbrico. Inalámbrico, perdón. No se requieren accesorios. Esto es lo más importante. Porque si un móvil
tiene radio, pero tienes que usar auriculares. Eso, eso no te va a gustar. Pero, este no. Este no hace falta. Pero si quieres, ponlo. Es recomendado. Reproductor MP3. Tío, esto mola mucho. ¿Quién no quiere MP3? O sea, es el sueño de muchos en 2017. Cámara y videocámara. QVGA. QVGA, tío. Esto es épico. O sea, solo imagínate. Básicamente es 0,07 megapíxeles. Deja que lo calcule en mi TV39. El mágico TV39. Un momento, vamos a calculadora. 3, no, 200, perdón, 240 entre 120. Ah, ah. No, no era así. Era... perdón, estaba equivocando. Eso era la relación de espectro. Y ahora vamos a dividirlo entre 1.000.000. 1.000.000. ¿Lo ves? 0,07 megapíxeles. Tío, esto mola mucho. Vamos a ver ahora. Duración de la batería. 14 horas de llamadas. Y 18 días en espera. 18 días en espera. ¿Quién va a tener un móvil con 18 días de espera? O sea, esto dura mucho, la verdad. ¡Juegos! Uno gratis y dos de prueba. Pantalla de 1,77 pulgadas. Micro USB conector. Y muchos usan USB-C, pero me da igual porque esto mola. Linterna. Típico de los móviles de ahora. Soporte de tarjeta micro SD hasta 32 GB. Se vende por separado. Total, ya tengo uno de 8 GB. Ajá, aquí está. Más información. Te voy a contar esto de la información. El registro puede ser requerido. Un momento. El registro puede ser requerido. Los términos de uso, la política de privacidad y los... ¿Cómo era, FIS? Y los impuestos de la operadora, así como datos o SMS, aplican. Variaciones las variaciones pueden ocurrir, pueden haber diferencias, o sea, comprueba comprueba la disponibilidad local. O sea, cada móvil tiene una propia variante, o sea, esta de aquí es la versión marroquí, ¿vale? Se venden en Norteamérica, en el norte de África y parte de Asia. O sea, como Pakistán, Arabia Saudita, esos lugares. Y ojo, porque esto... te vas a encantar. Venga, ahora vamos a abrir esta maravilla. Y empezamos en 3, 2, 1. Este chavalín. Este es mi chico. Bueno, así como lo estáis viendo, este es el móvil. Wow. El altavoz, la pantalla, logo de Nokia,
las teclas profesionales. Y como lo estáis notando, son de esponja o goma espuma o como sea qué clase de material usa. Ah, y letras árabes y latín alfabetizado, o sea, alfabético. La cámara profesional, tío, la cámara de 0,07 megapíxeles. Hola. Ahora vamos a abrir la carcasa. Un momento. Para abrirlo tienes que coger la uña, tu dedo, empujar hacia atrás y lo abres. Vale. Esta es toda la información que trae. Ah, mejor me voy a mostrar el email. Total, ¿quién va a robar? Tiene de todo. Ya. Sim 1, Sim 2. ¿Recordáis cuando hace tiempo usabais ranuras de tarjeta? Tenéis que ponerle tarjetas SIM completas. Ahora no, los móviles de ahora ya no se pueden hacer con esto. Porque... O sea, quieren compactar los móviles mucho, pero este no lo hace. Esta es la ranura de tarjeta memoria. Y mola mucho. Es como el Nokia 130 que tenía, pero el Nokia 130 ya se le estropeó la ranura de tarjeta memoria. Pero este no, porque es nuevo. Y lo compré por 280, no, ¿qué va? 280, 290 dirhams. ¿Qué? Costaban unos 300 dirhams. Unos 30 euros, que digamos. Pero vamos, hay impuestos, hay aduana y esas cosas. Y ya sabes. A continuación, vamos a insertar lo que son las tarjetas. Sí, soy de Marruecos, así que... Esta tarjeta. Lo que tienes que hacer es... coger esta tarjeta, colocarla así e introducirla de esta manera. Sí. Para que encaje correctamente, tenga más que encajar. Y punto. Para la tarjeta de memoria, hacemos casi lo mismo, pero esta vez va aquí. Antes iba por aquí, pero aquí no. Hacemos esto. Ahí insertamos. Y ¡pum! Haces clic de verdad. Bien. Una vez terminado, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a ver el interior de la caja. ¡Wow! Esto es mucho. Nos vienen con cargador. De Nokia, ¿eh? Nokia. Original. Hasta sus signos, tremendos signos que tiene. He hecho de menos que los móviles smartphone ahora no tengan... Echo de menos que las compañías antes colocaban cargadores, auriculares, esa clase de cosas. Ahora ya no. Lo único que ponen en la caja es el móvil, el pinchito, el cable, o quizás no ponen el cable. Y el manual, pues ya nunca pone manual porque eso es del viejo tiempo. Y aquí tenemos la batería del móvil. BL5C. La clásica variación de batería. Es la más popular y usada en móviles Nokia.
quien no haya tenido esta clase de baterías, pues... no ha tenido infancia, de verdad. Para insertar la batería tienes que hacer esto. Coges la batería, lo colocas así, empujas hacia abajo hasta que escuche un clic. Así de simple. Y no, que no se puede mover tan fácilmente. Vale. Hay que recolocar la tapa. Vamos, así. Seguro de que todo está encajado correctamente. Y va. Podemos añadir que esto aquí está la linterna. Linternita, clásica. El puerto micro USB. Y puerto de auriculares. No, 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 no. No son auriculares inalámbricos. No, no, no. Auriculares de cable. O sea, esto. Esto, tío. Esto. O sea, ¿para qué necesitas auriculares inalámbricos? Este no tiene Bluetooth según GSM Arena, ¿eh? Ah, y si quieres transferir archivos, pues haz esto. Esto, chicos. Esto. Esto lo compré hace unos años en un zoco. Hay más huecos aquí donde vivo. Por unos 2 euros. Es barato. Pero tiene mucha utilidad. Así que aprovechad, aprovechad. Ah, y aquí vienen los dos manuales de instrucciones. Bueno, guía rápida, mejor dicho. Porque ya no existe ese manual de instrucciones que veíamos en móviles. Porque son aburridos. Para ellos, según. Aquí te vienen dos idiomas. Uno en, uno en francés y uno en árabe. ¿Por qué? Porque son marroquíes y les dan la gana. Venga, va. Voy a abrir la versión francesa porque es mejor. Ya, guía rápida, Nokia 100. Y no veas qué tan grande es, ¿eh? Deja que abra. ¡Hala! ¡Tío! Esto es tremendo. Tío, mira, mira, mira qué tan grande es. Wow. Está bonito. Para vuestra seguridad, debéis hacer esto. Bla 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 bla. No, aquí no está esta cosa, esto no, esto. Bla. Es importante. Todo esto es importante, ¿eh? Aunque sea bla bla bla, pero es importantísimo, ¿eh? Esto es lo que ponían en los Nokia antiguos. También está esto. Wow, es muy bonito. Y los elementos importantes. Aquí está, botón de llamada, botón de selección izquierda, selección derecha, apagado, ya, altavoz. Altavoz solo uno, este de aquí. No está el de atrás. Conector USB, kit de auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta clase de tonterías. Pero es importante, por si eres un anciano, usa esto. Copyright y todo eso, bla bla bla. Etcétera. Voy a cerrar esto porque es muy, muy, muy gigante. En fin, ya hemos cerrado el manual. Y ahora, centrémonos en el móvil. Lindo móvil. Ahora lo vamos a encender. En fin, esto es lo que hace cuando es la primera vez que lo usas. La primera vez, ¿eh? ¿Lo entiendes? Tardé un poco, pero... estoy haciendo
un Reset Factory para enseñarte cómo es. Así. Te da este menú. Idioma. Escoges automático, inglés, árabe o francés. Pero depende de cada región cómo es el móvil. Aquí voy a poner inglés. Así que, here we go. Y aquí está. La hora y la fecha. El fondo clásico. Aquí va la batería, sí, bien. Aquí está la hora. Y esto. Como siempre, hay que comprobar las teclas. Genial, funciona todo bien. Vamos a probar con cosas como esto. Cada móvil Nokia tiene que tener esto. Importante. Y esto. Está el número de serie. La fecha de creación, aquí está, el marzo de 2022. Y fecha de compra. Recuerdo que era 2025, el día. Era en noviembre. Así. Podemos decir cuando se ha reparado. Y el temporizador de vida. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos días lleva siendo usado? Sí. Y va. También está comando de este 0. Este de asterisco almohadilla 06 para ver el email. Pero no voy a usarlo. Porque ya sabéis el email. Y se picó. Y también está otro truquito. Este de aquí. Este para resetear fábrica. Es lo que hice hace un rato. También está el de copyright para comprobar. Ay, perdón. El de marca registrada, querrás decir. Aquí. ¿Qué es? Asterisco, almohadilla 6774. Esto. Open Source Software. Sí. Todo esto en un móvil, Nokia. Todo esto. Ojalá fuera capaz de hacer ebook, pero da igual. Podemos empezar con lo simple. El menú. Todo esto tiene. Empezamos con este. Registro de llamadas. Voy a comprobar una cosa y veremos. Venga, va. Cuando recibes una llamada y lo has perdido, aparece aquí. Cuando lo recibes y si lo respondiste, aparece aquí. Los ya llamados, aparece aquí. Podemos eliminar las listas, duraciones, hasta... Podemos ver contactos. Podemos añadir, copiar desde la SIM. Mover, ajustes y número de correo de voz, mensajes de voz, tipos de vista de nombre y número no nombre solamente, memoria de móvil, o sea, cuántos puedes manejar. Puedes manejar hasta 1800 contactos. Puedes hacer un backup y guardarlo en la tarjeta de memoria, Atajos, pero eso está activado. Screening de números. Puedes acceder a fotos. Wala, tío. Hice unas cuantas fotos. Por ejemplo, esta maravilla de tele. Mira lo que bonito. Lo tengo abajo.
Y este portatilucho. Podemos escuchar a la radio. Pero antes puedo enseñar más funciones. Podemos escoger un fondo y una forma de imagen, usarla como fondo. Ejemplo. Este. Está lindo. Le das aquí. Pero antes puedes borrarlo. Puedes dar detalles. Puedes ver esto. Le das aquí y puedes escoger centrar, encajar, girar y ya. Yo lo que voy a hacer es centrar. Y te queda algo como esto. Eso sí, tienes que saber hacer bien fotos. O usar uno que tengas en la tarjeta de memoria. Así no te complicas. Y punto. Como este fondo de Tetris. Esto de Movistar. Clásico. Esto de aquí que lo hice con mi automóvil. Este que es de Samsung. Este de Windows. Esto es lo que hice con Photoshop. Esto de Samsung. Lo hice yo. Esto de Nokia de 2014, no me equivoco, cuando Microsoft tenía el branding de Nokia. Voy a hacer este de Movistar porque me gusta. Entramos y ya. Bien. Podemos escuchar a la radio. Eso sí. Eso sí, se recomienda usar auriculares. Podemos empezar a buscar haciendo esto. Te dice cuánto. Tarda un poco, pero no tanto. Vamos al Rocha ¡Hala! Arena, es la Copa del Rey de baloncesto en Valencia, segunda semifinal, arrancaba a las 9, ha ganado el Real Madrid ¡Wow! por 30 puntos y está en semifinales. Antes tenías que usar auriculares, pero Sí, ahora no. Rocío, muy buenas noches. 17 millones son un buen regalo de padre. Pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón. Puedes leer mensajes, crear uno. Esta cosa, por ejemplo, ¿qué es lo que te da la operadora, por ejemplo? Etcétera. Ah, música. Esto es especial. Las aquí, pues aquí, las aquí y vas. Escuchas lo que quieras. O esto. Y otras cositas más. Etcétera. Son cosas que puse. El reloj para alarma. Cofres en alarma. Las 9. Ahora que quieras. Coges un tono. Ajustas el reloj. Si quieres usar tiempo de formato de 12 horas o 24 horas. Prefiero 24 horas. También puedes la fecha, también mostrar o ocultar el reloj y un autoajuste del reloj y otra cosa. Ah, la cámara, tíos. Atentos. Ah, wow. Se ve muy bien. Vamos a hacer una prueba. Es impresionante. Para hacer un móvil del 2022, nada mal si buscas un móvil retro. Vale. Y para vídeos, puedes hacer esto. Hola chicos, este es otro vídeo hecho con el Nokia 110. Míralo qué bonito, calidad HD.
Hola chicos, este es otro vídeo hecho con el Nokia 110. Mira lo que bonito, calidad HD. A ver, ¿tiene zoom? Y esas cosas. El clásico Snake Sentia, estilo Snake del 2017. Mira, este. Wow. Un clásico total, ¿eh? Nadie puede olvidar esta maravilla, porque es la historia de Nokia. Solo que este diseño es de Gameloft, porque yo conozco quién es Gameloft. También puedes ajustar el nivel, y tipo de juego, y puntuaciones, etc. Vídeos, esto es lo que mola. Vamos a ver vídeos como el que acabamos de grabar. Hola chicos, este es otro vídeo hecho con el Nokia 110. Qué bonito, calidad HD. A ver, un momento. Hola chicos, este es otro vídeo hecho con el Nokia 110. Mira lo que bonito, calidad HD. Interesante. También puedes ponerle vídeos. Ejemplo. Uno se le pedían países de la Unión Europea que los situase en el mapa y para él la Unión Europea es Portugal, España y Francia. Este chico cumplió los 18 años en este año. Interesante. Luego os enseño cómo hacer que los vídeos verticales se vean aquí, porque normalmente los vídeos solo muestran en horizontal, pero no tengo mis trucos. Un ejemplo claro de los vídeos que puedo poner aquí es, ejemplo, este de aquí. Mamá, ¿qué te parece, patana? Termina con ella de inmediato. Tú mereces algo mejor que esa pájara fea. ¿Qué se cree, vieja de...? Ay, déjala, sobrina. Es solo una viejecita que... Se nota que vive en una horrenda familia. ¿Qué le pasa, vieja de...? Sí. Ah, ¿y cómo vas a hacer copiar y pegar esas cosas? Con el cable, obvio. Tienes que conectarla a un ordenador, no usar Bluetooth, no usar Wi-Fi, no usar WhatsApp, no usar Internet, no, 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 no. Cable, conectas al ordenador, copias y pegas, o conectas al móvil, a tu smartphone, o sea, usando un adaptador USB-C, que es lo que tengo, y ya haces eso. Así que olvídate de eso. Podemos usar calculadora, linda calculadora. 1 más 1. Pero pensaba que era pez. Como lo dijo ese estúpido científico. Calendario. Típico. Aquí estamos. Podemos ir donde queramos. Y va. Luego tenemos el internet. Interesante. Luego, chicos, tenemos a los ajustes. Podemos hacer ajustes en Dual SIM para modificar el nombre de la tarjeta SIM. Si queremos llamarlo Tulio Trivinio. Interesante. Aquí. Y ya está. Tulio. Tulio Trivinio. Sí, pico. Ajustes de tonos. Estos va a gustar. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que conservaron con el Nokia Tone.
Lo malo es que han reducido los tonos. Es lo que tiene. También puedes cambiar el volumen. Dependiendo como quieras. La vibración. Pero la vibración solo es el altavoz haciendo ruidos sinusoidales, simulando la vibración. Luego tenemos tono de mensaje estándar. O el beep once. O estos son tonos. Si quieres quitarle el sonido de teclas que te molesta, haces esto. Pum. Dime este sonido de advertencia. Ah, display settings. Esto me gusta. Puedes cambiar de fondo. Seleccionar los predeterminados. Como este. O este. Momento que me pique esto. O este. Solo te vienen con 3 predeterminados, pero si quieres más, le tienes que poner en la tarjeta de memoria. Para eso está este móvil. También está info de Cell, o sea, quizás la operadora, esas cosas. Etc. Ah, retroiluminación. Cambias el brillo. Aumentas o cambias. Le cambias la duración. Aquí. 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, 120 segundos. Ya, 10 segundos. Standby screen, o sea, si quieres que aparezca la hora cuando bloqueas el móvil, o si quieres desactivar, o si quieres hacer que dure una hora. Notificaciones, o sea, si quieres que te mande mensajes y aparezcan ahí, o si quieres, por ejemplo, widgets de música o de radio, etcétera. Tenemos perfiles clásicos. La hora que llamemos, la llamada, divertibilidad de llamada, remarcado automático. Perdón, me duele la mano. Uy, tanto tiempo. Servicio de espera de llamada. Identificar, enviar la identidad de llamada al otro. Si quiero así. O no. Aquí. Número bloqueado. Llamada fija. Etcétera. Ajustes del móvil. Idioma. Ajustes de protección. Selección de red. Sonido de encendido. Podemos quitarlo, desactivarlo. Podemos darle una nota de bienvenida, etc. Seguridad del móvil. Pedir que te manden un código PIN. Llamado de servicio de barrido de llamada. Seguridad del móvil. O cambiar el acceso de código. Código de acceso. Ah, está este ajuste. Está muy interesante este de aquí. Que puedes poner accesos directos al botón de aquí. Por ejemplo, si quieres que aparezca la arma, calculadora, crear recordatorio, mensajes, bla bla bla, bla bla bla, hay un montón de cositas. Pero no son tan importantes. Ah, reiniciar ajustes de fábrica. Y etcétera. Podemos acceder al gestor de archivos. Y ver cuánta memoria tiene la tarjeta. Tiene 7 gigas libres, 192,7. Podemos verlo. Es así. Ah, y viene con 2 juegos más. Racing Attack.
Tienes que pagar 12 dirhams si quieres jugarlo completo. Aunque claro, te dan créditos y ya está. Pues aquí. Ya empiezas. Jugar. Puntuación máxima. Sonido. Y ayuda. Race as far as you can and score points. Haz carreras lo más lejos posible. Consigue puntos. Si chocas, pierdes. Claro que no. Empezamos. Origin Data. Pa. Esto lo jugué en un reloj. 2 veces. Bueno, 2 relojes. Porque es básicamente un runner. Sé lo que es un runner. Es tipo Subway Surfers, Talking Tom God, Run. Eso de coches. Esta vez es de coches. ¿Qué sé lo que es esto? Hasta Nokia lo hizo con Nokia Racing antes, en 2012. Ay, esto se pone difícil. Eso que pasa cuando pierdes. Te da otro trial. Solo tienes 3 triales. Choqué. Déjalo. Tenemos todo el Jump, el clásico juego. Tienes juego clásico, juego de jungla, juego espacio. Lo mismo, y también estos. Guía Doodler. Hacia arriba, volando sin caer. Pulsas izquierda o 4 para ir a la izquierda. Y esto también para la derecha. Salta en plataformas verdes. Las plataformas marrones van a destruirse. Evita monstruos. Utiliza el jetpack para volar por un tiempo limitado. Por Lima Sky 2019. ¿En serio? ¿Ves? No hay que usarlos. Muy divertido. Venga, chicos, pues ir más alto. Y esto es el jetpack. Te enseño cómo hace. ¿Por qué suena como un simulador de un motor barato? Estúpidos sonidos. Juego de jungla. Y es lo mismo, pero es otra skin. Mira, otra skin. Muy lindo. Mira. No se ve. Y esto es espacio. No hay tanto. Vale, aquí sí llego. Esos son los monstruos. ¿Ves? ¿Ves cómo te dije? Ya está. Y aquí está el apartado de tarjeta, ¿sí? Esa es la tarjeta de la operadora, la que viene. Y en fin. Pues... Vamos a enseñarte cómo es
cuando vas a bloquear, haces esto. Esto es lo que es. Este es el standby. ¿Ves? Puedo hacer un ejemplo de cómo se ve la música cuando estás en standby. No lo habéis visto. Yo también. No. Bien, ¿cómo funciona? Puedes hacer esto también. Puedes guardarlo como favoritos o añadirlo o quitarlo. Usar como ringtone. Rolear o repetir. No, eso sí. Para mensajes puedes hacer como quieras. Etcétera. Son muchas cosas que puedes hacer. Eso sí, son un poquito limitadas, así que no digas tonterías. Y bueno, esto es lo que puedo enseñar. Bueno, el móvil. Podría enseñarte después de este vídeo cómo se hace para transferir datos. En un momento puedes. Y bueno chicos, os enseñaré cómo se hace la transferencia. Primero vas a necesitar este cable, como bien dije. Y este adaptador, como te conté al principio. Conectas este adaptador aquí. Sí. Luego esto, aquí, con un cargador. Así. Ahora conectas esto al móvil. Sí. 1, 2, 3, 3, 2. ¡Hala! Aparecerán estas opciones. Le das a más charge. Una vez hecho, vas a esperar hasta que te aparezca aquí. Tiene que aparecer aquí está. Y puedes checar los datos que tienes. Por ejemplo, voy a copiar y pegar los datos de las fotos de mi móvil. Es un ejemplo, por ejemplo. Los copio todos aquí en una carpeta. Dale todo y no importes. Y entonces. Y te voy a dar un consejito. Si vas a reproducir estos vídeos en un móvil Android, te recomiendo que uses VLC. Porque Android nativamente no soporta así. Y pues ahí vas. Pero con InShot sí puedes editarlos, pero no usando el reproductor de vídeo de Samsung, así que
Y para extraerlo tienes que pulsar aquí. Luego le das aquí. Quitas esto de aquí. Luego quitas esto de aquí. Y así es como se transfiere un archivo. Y bueno, antes de terminar este vídeo, me gustaría dar mi opinión y reseñar este móvil. Como bien he dicho desde el principio, este móvil es un feature phone, un móvil básico, o móvil tonto, como queráis llamarlo. Como bien dije al principio, esto no está hecho para hacer un smartphone. O sea, es para llamadas, mensajes, reloj, o sea, alarma, calendario, recordatorios y radio, calculadora, linterna, etc. Lo que quiere decir es que no está hecho para gente tan avanzada que quiere aplicaciones, juegos extremos como Free Fire, PUBG. No. Te quedas con Esencia, te quedas con calendario, llamadas, mensajes, conectividad 2G, un procesador básico que cualquier gama baja le supera. Porque no está hecho para móviles Android, está hecho para móviles básicos. Bueno. Y pues sí cumple bastante su función, de verdad. Vale la pena completamente. 290 dirhams para esto valen completamente la pena. ¿Por qué? Primero es resistente. Resistente sí, eso sí, ten cuidado. No tengas que, ya sabes, hacer pruebas avanzadísimas. No voy a hacer pruebas de resistencia porque este móvil lo uso para mi día a día. Cuando voy a la escuela y tengo que llamar. O cuando voy a tienda y les quiero avisar de que he venido, etcétera. Hasta lo usamos en casa para avisar a nuestros seres queridos, etcétera. Y cumple bastante su función. Tiene audio claro, su micrófono es buenísimo. Y nada más. Yo pensaba que tendría grabadora, pero no lo tiene. Es lo único malo, pero... ¿Quién quiere grabadora de voz? Total. Ya cumple su función principal. Hacer comunicación. Y en fin. Para el caso de la cámara, pues... Es decente, está genial, está aceptable. No es que sea tan malo que digamos, como dicen esos exquisitos millonarios que dicen que, oh, 4K es demasiado poco, ahora está el 8K. O que dice, oh, HD parece más bien calidad prehistórico, prefiero el 4K. No, señores. Aquí, en este canal, yo acepto hasta la resolución más baja de la historia. Incluso si fuera 96x68, me da igual. Eso sí, si es un vídeo informativo y necesito más información, eso sí, quiero más calidad. Pero para diversión, me da igual. Aunque sea 128x160. Me da igual. Si es por diversión. Así que este móvil sí vale un montón la pena si quieres usarlo como cámara retro. Pero si quieres hacer cinematografía moderna y de lujo, ni lo sueñes. Ay. Para la gente retro que le encanta tener un móvil tipo antiguo, tipo Nokia,
que le gusta alejarse de la lección, que quiere tener una cámara retro, también escuchar radio y esas cosas. Este móvil es recomendado al 100%, definitivamente. Y me encanta. Básico. Genial. Bonito, barato. Y buenísimo. Yo agradezco a los chinos por haber fabricado esta maravilla. Yo pensaba que los chinos eran malos, pero encontré que los chinos eran muy buenos. Solo hay que saber buscar cuándo es bueno. Para el caso de las llamadas le voy a dar 5 estrellas. Ya como estamos en Marruecos y el 2G es el que más domina y no quiero llevar un smartphone, 5 estrellas, sin duda. 10 de 10, así que no puedo negarlo. Para el caso de mensajes, 5 de 5, de verdad. ¿Por qué? Porque tiene árabe. Así cuando me mandan un mensaje en árabe puedo leerlo correctamente. Y soporta texto en español, si no me equivoco. Pero eso sí, solo los idiomas de interfaz sería que aparecer en francés, inglés o árabe. Pero está genial. Para el caso de vídeos, 9 de 10. No soporta formatos modernos. Y no, los vídeos verticales no pueden verse en vertical, sino así y aparece el vídeo así. Pero el truco es que si tienes un vídeo en vertical, lo que tienes que hacer es girarlo. ¿Cómo lo haces este? Mira, esto lo que hace es girar de esto a esto. O sea, esto. O sea, esto a esto. ¿Entiendes? Y lo mismo vas a hacer con el vídeo. Vas a tener que girarlo así. 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 O sea, 90 grados, 90 grados, 270 grados. Y bien, para el caso de la música, fantástico, tiene buena calidad. Eso sí, tienes que saber cómo normalizar el audio. 10 de 10. Para el caso de audio PCM. Pero el sintetizador MIDI... no me gusta el procesador. No me gusta el sound font que le ponen a los sintetizadores baratos de MediaTek. Procesadores como MT 6250, 6260 y 6261 usan un sound font terrible. Terrible. Os enseño cómo es. Sí, suena un poco terrible. A eso le voy a dar un 5, 4, 3 de 10. Pero si afinas los instrumentos como lo hace Nokia, sí va bien. Así que voy a subirle eso de sintetizador MIDI, voy a darle un 6, 7 de 10. Porque hace su misión al menos. Entonces en total para el audio le doy un 9 de 10, ¿vale? Un 9 de 10. No quiero ser cruel, ¿vale? Para el caso de imágenes, magnífico. Magnífico. Hace fotografías fantásticas. En el apartado retro, si eres de esos que quieren calidad más, no. De verdad, esto lo recomiendo. Esto lo estoy repitiendo y un montón.
Pero esto es genial para la gente retro. Así que, y antes de terminar la reseña, voy a agregar juegos, ¿vale? Juegos. Y organizador. Para juegos, le doy un 10 de 10. ¿Por qué? Porque Snexencia es lo mejor de lo mejor. Aunque tenga dos juegos preinstalados que también son buenos, pues estos normalmente solo son de prueba. Si quieres la versión completa tienes que pagar un euro. Pero como ya no son soportados ese sistema de pago aquí, pues te quedas con un juego. Punto. Pero eso sí, 10 de 10. Para el caso del organizador, también 10 de 10. ¿Por qué? Porque si te sirve de mucho, puedes usarlo como una calculadora sencilla, a lo rápido, puedes usarlo para ver el calendario, recordatorios, llamadas, alarma, porque incluso estando apagado el móvil, pues puede sonar la alarma. Sí. Y los recordatorios también pueden sonar. Y... En fin, para este móvil voy a darle una reseña de 5 estrellas. 5 estrellas. Incluso teniendo esos pequeños defectos que no le gustan mucho al consumidor. 5 estrellas, 10 de 10. Al 100%. Porque vale la pena. Vale la pena. Por las funciones que tiene, vale la pena. Si quieres eso de aplicaciones, cómprate un Android, tío. Cómprate un Android. Si quieres grabador de voz, cómprate un Android y editas ahí todo. Punto. Pero si quieres hacer un vídeo sencillo, hacer una foto, vivir vida retro, cosas nostalgia y decir que los 2000 siguen siendo vivos. Pues este es el móvil adecuado, de verdad. Es el móvil perfecto para ti. Pantalla pequeña, ligero, teclas como espuma, creo. Plástico del bueno. Micro USB para los que tienen micro USB y no quieren cambiarse al USB-C. Y puerto de auriculares. Este móvil, para mí, es de los mejores que he tenido en mi vida. Eso sí, comparado con el Nokia 6120 Classic que tenía, prefiero el 6120 Classic. Pero como está estropeado y este es el único que tengo, pues... Buen chico. Y... me encanta. Si tenéis alguna otra opinión, puedes ponerlo en los comentarios. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Gracias por ver mi vídeo. Y recordad suscribir a mi canal, darle like a este vídeo, comentar, compartir y apoyarme. Si tenéis alguna sugerencia o algo que queráis recomendar hacer un review, adelante, no hay problema. Estaré aquí. Bueno, cuando pueda hacerlo. En fin, nos vemos. Adiós. Presentamos al guerrero, la leyenda, el Nokia 130, una vez titán de la comunicación, hoy reliquia en retirada, con un procesador que podría batirse con tu calculadora y una conectividad 2G que te lleva... Bueno, sé que hay gente que no le gustan los vídeos generados con inteligencia artificial, pero solo es un concepto. Es algo que lo probé el año pasado, pero da igual.